¿Alguna vez te has quedado en silencio al lado de tu pareja, sin tocarla, sin decir nada, no por falta de amor, sino por vergüenza? No duele solo el cuerpo. Duele el silencio, la duda, la sensación de ya no ser el mismo hombre que antes. Y uno calla. Calla por miedo, por orgullo, o por no saber si todavía tiene solución. Hola, soy la doctora García. Hoy quiero hablarte con calma, con respeto, y con toda la experiencia que me han compartido hombres como tú, hombres valientes que cargan mucho, pero no siempre saben a quién contarle lo que pasa dentro. Después de los 50, el cuerpo cambia. Pero tu valor, tu dignidad y tu capacidad de amar siguen intactos. Este video no es solo sobre disfunción eréctil. Es sobre cómo recuperar el poder de volver a sentirte tú. Si en algún momento te has sentido identificado, deja esta frase en los comentarios: ya no funciona igual. A veces, con solo escribirlo, empieza el cambio. Regálame un like si este tema te habla al corazón. Suscríbete y comparte el video con alguien que lo necesite tanto como tú. No se habla en las reuniones de amigos. No se comenta en la sobremesa. No se menciona en la consulta del médico, a menos que uno esté completamente desesperado. Y, sin embargo, la disfunción eréctil está presente en la vida de millones de hombres mayores de 50 años. Luis tiene 62 años. Vive en Lima. Siempre fue un hombre reservado, trabajador, muy respetado en su comunidad. Llevaba 35 años de matrimonio con Carmen, su esposa de toda la vida. Una noche, después de intentar estar íntimamente con ella y no poder, simplemente se dio la vuelta y fingió dormir. Desde entonces, algo cambió. No solo en su cuerpo, sino en su forma de mirarse al espejo. Comenzó a evitar los abrazos largos, los besos nocturnos, incluso los silencios compartidos. ¿Por qué? Porque sentía vergüenza, aunque nadie lo hubiera juzgado. Y lo cierto es que Luis no está solo. Estudios muestran que más del 50% de los hombres mayores de 50 años experimentan algún grado de disfunción eréctil. Pero lo alarmante no es la cifra. Lo alarmante es que la mayoría decide callar, soportar en silencio, dejando que la distancia crezca en la relación de pareja, que la inseguridad se instale en la mente, y que el tiempo se encargue de convencerlos de que así son las cosas y que ya pasó su tiempo. El problema con esa forma de pensar es que la disfunción eréctil no solo afecta la intimidad física, sino que impacta directamente en la autoestima, en el bienestar emocional, y en la conexión profunda que existe entre dos personas que se han acompañado durante décadas. Cuando un hombre deja de tocar, no es porque no quiera. A veces es porque siente que ha perdido una parte esencial de sí mismo, y eso duele más que cualquier diagnóstico. A muchas personas les cuesta entender que una erección no es solo un asunto físico. Es también una expresión de confianza, deseo, vitalidad, conexión emocional y sobre todo, de identidad masculina. Y cuando eso falla, cuando no ocurre como antes, puede parecer que todo lo demás empieza a tambalearse. Por eso es importante decirlo claramente: la disfunción eréctil no es una sentencia, ni una vergüenza. Es un síntoma. Y como todo síntoma, tiene causas, tiene explicación y también tiene tratamiento. Durante mis años como médica, he escuchado a hombres de todas partes, desde Ciudad de México, Medellín, Miami, hasta Arequipa, que llegan a consulta después de meses, incluso años, de intentar esperar que se les pase solo. Algunos llegan empujados por su pareja. Otros llegan cabizbajos, como si vinieran a confesar un pecado. Y casi todos me dicen la misma frase al sentarse frente a mí: doctora, yo no soy así. No sé qué me pasa. Lo que pasa es simple:
aunque emocionalmente profundo, tu cuerpo está pidiendo ser escuchado. Y no hay nada de qué avergonzarse. La disfunción eréctil puede ser transitoria o persistente. Puede aparecer de forma repentina o gradual. En algunos casos, es solo una señal de que necesitas descansar, reducir el estrés o atender tu salud física. En otros casos, puede estar avisando de problemas más serios, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares o desequilibrios hormonales. Pero lo importante es que nunca es un castigo ni una señal de fracaso como hombre. Y aquí quiero que te detengas un momento. Cierra los ojos si hace falta. Respira profundo. Y repite para ti mismo, esto no me define. Esto no es el final. Porque no lo es. Hablo de esto hoy contigo porque sé lo difícil que es dar el primer paso. Porque sé que muchos hombres como tú, fuertes, discretos, generosos, han crecido creyendo que deben aguantar en silencio, que mostrar vulnerabilidad es perder fuerza. Pero yo te digo lo contrario, reconocer lo que te está pasando es el acto más valiente que puedes tener. Es el comienzo de algo nuevo. De una nueva forma de cuidar de ti. Y de cuidar también esa relación que construiste con amor y tiempo. Por eso, si hoy estás viendo este video y sientes que esto te habla a ti, quiero que sepas que no estás solo. Que hay miles de hombres en este mismo momento sintiendo lo mismo. Y que no hay nada malo en ti. Lo único que hace falta es empezar a hablar. Este es tu momento para recuperar tu voz. Para volver a sentirte tú. Y ahora que hemos dejado en claro que no estás solo, que esto es más común de lo que parece, es momento de entender cómo funciona tu cuerpo, porque comprenderlo es el primer paso para recuperarlo. Acompáñame en la siguiente parte. Ahora que sabes que no estás solo, que este problema lo viven muchos hombres en silencio, es momento de dar el siguiente paso, entender lo que está ocurriendo dentro de ti. Porque cuando comprendes tu cuerpo, cuando reconoces cómo funciona, también aprendes a escucharlo y a ayudarlo a sanar. El cuerpo masculino, especialmente cuando se trata de la función eréctil, es una máquina compleja, exacta, pero profundamente sensible. No es un interruptor que se enciende o apaga, ni un reflejo automático que responde solo al deseo. Es una sinfonía biológica en la que intervienen el cerebro, el sistema nervioso, las emociones, las hormonas, los músculos y la circulación sanguínea. Si uno de esos elementos se altera, aunque sea un poco, todo el equilibrio puede romperse. Imagina una orquesta. Cada instrumento tiene su tiempo, su volumen, su función. Si un violín desafina, si el director se distrae, o si una trompeta no entra a tiempo, la música no fluye como debe. Asimismo pasa con la erección. No es solo sangre entrando al pene, es comunicación perfecta entre la mente, el corazón y el cuerpo. Todo comienza en el cerebro, que recibe un estímulo, una imagen, una caricia, una palabra, un pensamiento. Esa señal viaja a través de la médula espinal hacia los nervios que inervan la zona pélvica y el pene. En respuesta, esos nervios liberan sustancias químicas que hacen que las arterias del pene se dilaten y permitan el paso de una gran cantidad de sangre hacia los cuerpos cavernosos, que son como dos esponjas que se llenan y endurecen. Al mismo tiempo, se contraen pequeñas venas que normalmente se encargan de sacar la sangre del pene. Este bloqueo temporal permite que la sangre se quede ahí y se mantenga la erección. Cuando todo está en sincronía, el resultado es una erección firme, duradera y natural. Pero, ¿qué pasa cuando algo en este sistema deja de funcionar como antes? Una de las primeras causas que debemos entender es el envejecimiento hormonal. Después de los 40 o 45 años, los niveles de testosterona, la hormona que regula el deseo sexual,
la producción de esperma, la energía y la masa muscular comienzan a disminuir de manera natural. No ocurre de golpe, pero es constante. Y en algunos hombres, esa caída hormonal se siente más fuerte, menos deseo, menos respuesta, más cansancio, más irritabilidad. ¿Te ha pasado que te cuesta despertarte con energía, que ya no sientes impulso por el contacto físico, o que te sientes menos masculino sin saber por qué? Puede que no sea solo tu mente, puede que tu testosterona esté hablando. Otro factor fundamental es el sistema circulatorio. Las arterias que llevan sangre al pene son pequeñas y delicadas. Cualquier obstrucción, ya sea por colesterol alto, hipertensión, tabaquismo o sedentarismo, reduce ese flujo. Y si la sangre no llega con la misma fuerza, la erección pierde firmeza. De hecho, muchos cardiólogos consideran que la disfunción eréctil puede ser una señal temprana de enfermedad cardiovascular. El pene es, en cierto modo, un sensor de la salud general. Y no podemos olvidar el sistema nervioso. Si los nervios que llevan las señales desde el cerebro hasta el pene están dañados, por diabetes, cirugía de próstata, traumatismos o incluso por estrés crónico, el mensaje no llega claro. Es como intentar encender una lámpara con un cable roto, aunque tengas electricidad, no hay conexión. Pero entre todos estos sistemas, hay uno que se pasa por alto con demasiada frecuencia, el sistema emocional. Sí, tus emociones también forman parte de tu cuerpo. El miedo, la inseguridad, la culpa, la frustración, son capaces de bloquear el proceso eréctil incluso si todo lo demás funciona bien. He visto hombres con análisis perfectos, buena salud física, pero sin capacidad de respuesta sexual. ¿La causa? Ansiedad. Presión. Una conversación no resuelta. Una carga emocional no expresada. Y eso es completamente válido. Porque como te dije antes, una erección no es solo física. Es una declaración emocional, una señal de apertura, de confianza, de presencia. Recuerdo a Alberto, un hombre de 56 años, ingeniero en Bogotá. Llegó a consulta diciendo: «Doctora, ya no siento deseo, y cuando lo intento, simplemente no pasa nada. Pero en los exámenes todo sale bien». Después de algunas sesiones, entendimos que el problema no era su cuerpo, era el peso emocional que llevaba tras haber perdido su empleo, sentirse menos útil en casa, y temer no poder sostener a su familia como antes. Su erección no había desaparecido. Solo se había escondido detrás del miedo. Por eso, antes de medicarte, antes de rendirte, detente a entender lo que tu cuerpo está intentando decirte. Pregúntate con honestidad: ¿estoy durmiendo bien? ¿Me siento deseado? ¿Me doy permiso de disfrutar o solo cumplo? ¿Estoy cargando culpas que ya no me pertenecen? Tu cuerpo no está roto. No está en tu contra. Solo necesita cuidados diferentes a los de hace 20 o 30 años. Necesita que lo mires con compasión, con paciencia, con respeto. Y si ya llegaste hasta aquí, eso significa que estás listo. Listo para descubrir las causas más frecuentes de la disfunción eréctil y, sobre todo, las soluciones reales y personalizadas que pueden ayudarte a recuperar no solo la función, sino también el vínculo contigo mismo y con tu pareja. En la siguiente parte, vamos a entrar en esas causas más a fondo. Te invito a seguir, porque cada paso que das en conciencia es un paso hacia tu bienestar completo. Ahora que comprendes la complejidad y la belleza del mecanismo que permite una erección, es momento de hablar con claridad de las causas más comunes que pueden interrumpir ese proceso. Algunas son evidentes, otras más silenciosas. Algunas se manifiestan en el cuerpo, otras habitan la mente y el alma.
Pero todas tienen algo en común, no aparecen de un día para otro. Se van instalando poco a poco, como una sombra que crece en silencio. Para muchos hombres después de los 50, la disfunción eréctil es el resultado de una combinación de factores físicos y emocionales que se han acumulado a lo largo de los años. No es culpa tuya. Es consecuencia de vivir, de cargar responsabilidades, de no detenerse a tiempo, de no preguntar, de no escucharse. Entre las causas más frecuentes encontramos primero las enfermedades crónicas, especialmente la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial y los trastornos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque estas condiciones dañan los vasos sanguíneos y los nervios, y como ya viste en la parte anterior, el flujo de sangre y la transmisión nerviosa son esenciales para lograr y mantener una erección. Cuando la sangre no fluye con fuerza o los nervios están deteriorados, el cuerpo no responde como antes, incluso si el deseo sigue presente. Otra causa muy común es el uso prolongado de ciertos medicamentos, como los fármacos para la presión arterial, antidepresivos, ansiolíticos o tratamientos hormonales para otras condiciones. Muchos de estos medicamentos pueden disminuir la libido, afectar la respuesta sexual o interferir directamente con la función eréctil. Y aquí hay algo importante, no se trata de dejar el tratamiento, sino de hablar con tu médico. Hay alternativas, ajustes de dosis, o incluso reemplazos que pueden ayudarte sin sacrificar tu salud general. También está el factor del estilo de vida. El sedentarismo, el consumo de tabaco, el exceso de alcohol o el uso de drogas recreativas afectan la circulación, la producción hormonal y el sistema nervioso. Muchas veces, cuando pregunto en consulta sobre estos hábitos, la respuesta es, bueno, doctora, no es tanto, solo una copa por las noches. Pero cuando ese solo una se convierte en rutina, el cuerpo lo nota. El cuerpo siempre nota. Y luego está el sobrepeso. Especialmente la grasa acumulada en la zona abdominal, que está directamente relacionada con la disminución de testosterona. Es una ecuación simple, más grasa, menos testosterona. Menos testosterona, menos deseo. Menos deseo, más frustración. Y así se forma un círculo vicioso que no se rompe solo. Ahora bien, hablemos de lo que suele doler más, las causas emocionales. La ansiedad de desempeño, la presión por cumplir, el miedo a fallar, la comparación con uno mismo en el pasado, todo eso actúa como una barrera invisible entre el deseo y la acción. He escuchado frases como, todo va bien hasta que lo intento. Ahí es cuando se me viene todo abajo. Y no es raro. Porque cuando conviertes el acto sexual en una prueba de fuego, lo que antes fluía como agua ahora se convierte en piedra. La depresión también juega un papel fundamental. No solo porque reduce el interés en lo sexual, sino porque cambia la forma en que uno se percibe a sí mismo. La tristeza crónica, el desánimo, la sensación de no valer, todo eso apaga lentamente el deseo, como una vela que se va quedando sin oxígeno. Y por último, pero no menos importante, están los conflictos de pareja no resueltos. Puede que aún haya amor. Pero si hay heridas emocionales no habladas, resentimientos acumulados, silencios largos o rutinas frías, el cuerpo lo siente. Porque el deseo no nace solo del cuerpo, nace también del vínculo. Y si ese vínculo está herido, la respuesta sexual lo refleja. Recuerdo el caso de Ramón, un hombre de 55 años que vino a verme en Houston. Me dijo, hace años que no tengo una erección completa. Pero lo más duro no es eso. Lo más duro es que ya no sé cómo mirar a mi esposa sin sentirme menos. Ramón no tenía diabetes, ni tomaba medicamentos.
Lo que tenía era una historia de silencios en casa, de frustraciones sin decir, de caricias evitadas por miedo a fallar. Y eso, con el tiempo, va haciendo que el cuerpo cierre puertas que antes estaban abiertas. Por eso te lo digo con el corazón, tu cuerpo no se apaga solo. Se apaga porque has dejado de priorizarlo, porque llevas mucho tiempo mirando hacia afuera, resolviendo todo, menos lo tuyo. Pero aún estás a tiempo. A tiempo de romper el ciclo. A tiempo de hablar con tu pareja, con tu médico, contigo mismo. A tiempo de reconectar con tu deseo, con tu presencia, con tu vitalidad. A tiempo de recuperar esa parte de ti que creíste perdida. En la siguiente parte te voy a mostrar los caminos posibles. Las soluciones reales. No milagros, no atajos. Sino rutas médicas, emocionales y humanas que pueden ayudarte a volver a sentirte fuerte, conectado, presente. Porque sí, hay esperanza. Y empieza por decidir no quedarte en silencio. Si has llegado hasta aquí, es porque en el fondo de ti aún existe el deseo de recuperar algo que no se ha perdido del todo, tu vitalidad, tu intimidad, tu conexión contigo mismo y con la persona que amas. Y déjame decirte algo importante, si es posible volver a sentirte hombre. Pleno. Confiado. Vivo. La disfunción eréctil no es una puerta cerrada para siempre. Es una señal. Y como toda señal, solo necesita ser entendida. Porque una vez que comprendes las causas, puedes explorar los caminos que te ayudarán a recuperar el equilibrio. Eso sí, no existen fórmulas mágicas. Pero sí existen soluciones médicas y humanas que han transformado la vida de muchos hombres como tú. El primer paso siempre debe ser una consulta con un urólogo, el médico especialista en salud masculina. Muchas veces evitamos ese paso por vergüenza o por miedo a lo que puedan encontrar. Pero te aseguro que un buen profesional no te juzga. Te escucha. Te acompaña. Y trabaja contigo para encontrar el mejor camino. Durante la consulta, el médico evaluará tu historial clínico, posibles enfermedades crónicas, medicamentos que estés tomando, tu nivel de testosterona y también, si es necesario, tu estado emocional. A partir de allí, pueden explorarse distintas opciones de tratamiento que dependen de la causa y del nivel de afectación. Te explico algunas de las más comunes. 1. Medicamentos orales. Seguramente has oído hablar de las pastillas para la erección. Funcionan al mejorar la circulación sanguínea en el pene mediante el aumento del efecto del óxido nítrico, una sustancia natural que relaja los músculos y permite que la sangre fluya. Estos fármacos han ayudado a millones de hombres en todo el mundo. Sin embargo, no deben tomarse sin supervisión médica. Tienen contraindicaciones, especialmente si tomas medicamentos para el corazón o si tienes problemas cardiovasculares. El médico te indicará si son adecuados para ti y en qué dosis exacta. 2. Inyecciones intracavernosas. Se trata de una pequeña inyección directamente en el pene, con una aguja muy fina, que induce una erección casi inmediata. Es una opción eficaz para quienes no responden bien a los medicamentos orales. Aunque puede sonar intimidante, es segura y bien tolerada cuando se realiza con indicación médica y técnica adecuada. 3. Terapia de reemplazo de testosterona. Si los análisis revelan que tienes niveles bajos de testosterona, puede evaluarse una terapia hormonal. Esto puede hacerse mediante geles, parches o inyecciones, según cada caso. La testosterona no solo mejora el deseo sexual, sino también el estado de ánimo, la energía y la claridad mental. Eso sí, requiere controles periódicos para evitar efectos secundarios. 4. Dispositivos de vacío.
Bomba peniana consiste en un tubo que se coloca sobre el pene y que, al generar vacío, atrae sangre al interior del cuerpo cavernoso. Una vez conseguida la erección, se coloca un anillo de sujeción en la base del pene para mantenerla. Puede parecer rudimentario, pero es una herramienta útil, segura y no invasiva para muchos hombres, especialmente en etapas tempranas o cuando no se quiere recurrir a medicamentos. 5. Prótesis o implantes penianos. Esta es una opción quirúrgica para los casos más severos o cuando otros tratamientos no han dado resultado. Existen implantes flexibles o inflables y su elección depende de las necesidades del paciente. La cirugía es definitiva y puede devolver la función eréctil de forma mecánica, aunque requiere un proceso de adaptación física y emocional. No es la primera opción, pero sí una alternativa válida y efectiva para recuperar la vida sexual. Ahora bien, más allá del enfoque físico, existe un aspecto que no se puede ignorar, la dimensión emocional. Muchos hombres descubren que, incluso con el mejor tratamiento médico, su respuesta sexual sigue afectada si no trabajan el miedo, la ansiedad, la presión o la culpa asociadas a su situación. Por eso, la terapia psicológica individual o de pareja es una herramienta fundamental. Hablar con un terapeuta especializado te permite liberar emociones contenidas, resignificar la sexualidad en esta etapa de la vida y reconectar con tu pareja desde un lugar más real, más íntimo y menos exigente. Recuerda, el placer no está solo en el acto, sino en la presencia, en la entrega, en la confianza. Y cuando hablamos de recuperación, no podemos olvidar lo más importante, tu estilo de vida. No hay medicamento que compense el estrés crónico, el insomnio, la mala alimentación o la falta de movimiento. Incorporar hábitos simples puede transformar tu cuerpo desde dentro, caminar 30 minutos al día. Comer menos azúcar y más vegetales. Dormir al menos 7 horas por noche. Dedicar tiempo a ti mismo, sin culpas. Cada uno de estos pasos no solo mejora tu salud general, sino que restaura tu equilibrio hormonal, mejora tu circulación y fortalece tu autoestima. Quiero que pienses en esto, la recuperación no es volver a ser el de antes. Es convertirte en un hombre nuevo. Más consciente, más conectado, más libre. Y ese proceso no se logra de un día para otro. Se construye. Paso a paso. Con decisiones diarias, con apoyo médico, con valentía emocional. Y sobre todo, con la certeza de que aún hay mucho por vivir, por sentir, por disfrutar. En la siguiente parte, vamos a hablar de algo crucial, el silencio. Ese muro invisible que te separa de tu pareja, de tu médico, de tu voz interior. Porque si no lo rompes tú, nadie lo hará por ti. En muchos casos, lo más difícil no es reconocer que algo no está funcionando bien. Lo más difícil es decirlo en voz alta. Ponerle palabras al miedo. Admitir, aunque sea en un susurro, que uno ya no se siente igual. Porque el silencio, cuando se prolonga demasiado, no protege, aísla. Hay hombres que pueden soportar el dolor físico, las responsabilidades del hogar, la presión del trabajo, la pérdida de seres queridos. Pero que no soportan el hecho de no poder cumplir como antes en la intimidad. Y no lo dicen. Se lo guardan. Se cierran. Empiezan a rehuir el contacto, a apagar la luz antes de ir a la cama, a evitar las caricias. Y lo peor es que su pareja lo nota. Y también se calla. Porque no quiere herir. Porque tampoco sabe cómo abordar el tema. Así nace una distancia que nadie quiere, pero que ambos permiten. Romper ese silencio no es fácil. Especialmente si, como muchos hombres, creciste escuchando que los verdaderos hombres no se quejan, que todo está en la mente,
que eso se arregla solo. Culturalmente, en muchos países como México, Colombia, Perú o incluso en comunidades latinas de Estados Unidos, la masculinidad se ha asociado durante años con la fuerza física, el aguante y la potencia sexual. Admitir que algo no está bien con tu cuerpo puede sentirse como un golpe a la identidad. Pero es exactamente lo contrario. Hablar es un acto de fuerza. Decirle a tu pareja me está pasando esto, y no sé cómo manejarlo requiere más valentía que seguir fingiendo. Contarle a tu médico lo que sientes requiere más coraje que soportar en silencio. Y aceptar que tu cuerpo está cambiando es mucho más digno que vivir desconectado de ti mismo. Recuerdo a Jorge, un hombre de 59 años que vivía en Medellín. Llegó a consulta acompañado de su esposa. Él no hablaba mucho. Solo dijo, no estoy aquí porque quiera. Estoy aquí porque ya no aguanto verme en silencio. Esa fue su primera frase. Y con esa sola frase, abrió una puerta que llevaba años cerrada. En las siguientes sesiones, Jorge comenzó a entender que no era menos hombre por pedir ayuda. Que su esposa no lo juzgaba. Que había esperado años a que él se abriera. Y que la conexión que estaban reconstruyendo ahora era más profunda, más real, más honesta. Lo que impide a muchos hombres mejorar no es la falta de tratamientos, ni siquiera el deterioro físico. Lo que realmente los detiene es el miedo al juicio, a la burla, al rechazo. Pero ese miedo solo se disuelve cuando uno se atreve a mirar con claridad. Cuando uno comprende que la potencia verdadera no está en el cuerpo, sino en la autenticidad. En poder decir, estoy atravesando un momento difícil, pero estoy dispuesto a cambiar. Si estás viendo este video y reconoces en ti ese silencio que pesa, esa distancia que se ha vuelto rutina, te digo esto con total certeza, no estás solo. Y no hay nada malo en ti. Solo estás atravesando una etapa nueva. Y toda etapa nueva trae consigo un reto, pero también una oportunidad. Hablar con tu pareja es el primer paso para volver a conectar. No se trata de tener una solución en la mano. Se trata de decir, estoy aquí, contigo, dispuesto a caminar esto juntos. Y si no sabes cómo empezar, comienza con una frase sencilla. Puede ser, no me siento igual que antes y necesito que lo hablemos. A veces basta con eso para que del otro lado también se abra una puerta. Romper el silencio es un acto revolucionario. Porque te devuelve tu voz. Y con tu voz, recuperas tu poder. En la próxima y última parte, hablaremos de lo más importante que puedes recuperar. No es solo la función sexual, ni siquiera la confianza en tu cuerpo, sino la capacidad de amar, de conectar, y de sentir con plenitud desde el lugar en el que estás hoy. Cuando un hombre atraviesa la disfunción eréctil, muchas veces cree que lo que ha perdido es la capacidad física de responder. Pero con el tiempo, y especialmente cuando se atreve a mirar más profundo, se da cuenta de que lo que teme perder no es solo la erección. Es la conexión. Es la mirada de su pareja. Es el reflejo de sí mismo que antes le daba orgullo. Pero aquí está la verdad que muchos no se atreven a decir, lo que realmente te hace hombre no está entre tus piernas. Está en tu capacidad de sentir, de acompañar, de sostener con amor incluso en la vulnerabilidad. Y eso, querido amigo, no se pierde con los años. Se fortalece. He atendido a muchos hombres que me han dicho, con lágrimas contenidas, doctora, creo que mi mujer ya no me desea. Y al conversar con esas mujeres, lo que muchas veces escucho es, no quiero que me toque. No porque no lo desee, sino porque siento que él ya no está ahí conmigo. Se ha ido. Está ausente, lejano. No es la pérdida de la erección lo que duele. Es la pérdida del vínculo.
Es la pérdida del hombre presente. Y la buena noticia es que ese vínculo se puede recuperar. No con pastillas. No con técnicas. Sino con presencia. Con verdad. Con ternura. Porque la sexualidad después de los 50 no se trata de desempeño. Se trata de intimidad. De tocar sin miedo. De mirar sin vergüenza. De escuchar sin juicio. Y de amar sin prisa. Luis, a quien mencionamos al principio del video, finalmente decidió hablar con su esposa. Lo hizo una noche cualquiera, sin preparar grandes discursos. Solo se sentó en la cama, la miró a los ojos y dijo, ya no soy el mismo, y eso me asusta. Pero quiero que me ayudes a no alejarme más. Su esposa no lloró. No lo abrazó de inmediato. Solo tomó su mano, la apretó, y le dijo, yo no te amaba por lo que podías hacerme en la cama. Te amaba por cómo me hacías sentir acompañada, segura, amada. Y eso sigue aquí. Esa noche no resolvieron todos sus problemas. Pero comenzaron a reconstruirse. Y desde entonces, Luis entendió que lo que le devolvía la fuerza no era volver a funcionar. Era volver a sentirse digno de ser amado. Y eso también es lo que quiero decirte hoy, no estás en el final de tu camino sexual. Estás al inicio de una nueva etapa. Una etapa en la que el placer se vive distinto, más profundo, más auténtico. En la que el cuerpo responde no por obligación, sino por deseo libre. En la que las caricias importan más que las metas. Y en la que el amor deja de ser una prueba para volver a ser un regalo. Después de los 50, el sexo no desaparece. Evoluciona. Y si tú estás dispuesto a evolucionar con él, entonces lo que te espera no es menos vida, sino más vida, más conciencia, más verdad. Porque lo que te hace hombre no es tu potencia. Es tu presencia. Y eso, mientras respires, nunca lo pierdes. Llegamos al final de este recorrido, y si has escuchado cada palabra hasta aquí, te felicito. No por aguantar, sino por permitirte mirar hacia adentro con honestidad. Porque hablar de disfunción eréctil no es hablar solo del cuerpo, es hablar de la identidad, de la conexión, del amor propio y compartido. Hoy sabes que no estás solo, que esto le sucede a millones de hombres y que hay muchas formas de enfrentarlo con dignidad y esperanza. Has aprendido que tu cuerpo no te está fallando, solo te está pidiendo cuidado. Que la solución no siempre es una pastilla, sino una decisión. Y que más allá de la erección, lo que realmente necesitas recuperar es la confianza en ti mismo y en tu capacidad de amar. Si este video resonó contigo, si algo en él te tocó por dentro, te invito a dejar un comentario. Puedes escribir simplemente, estoy listo para empezar. Así sabré que no estás huyendo del problema, sino caminando hacia tu verdad. No olvides darle like, compartir este video con alguien que lo necesite y suscribirte para seguir hablando de lo que muchos callan, pero todos sienten. Gracias por estar aquí. Te abrazo, donde sea que estés.